Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amigo. Le doy gracias a Dios que podemos encontrarnos para meditar en su palabra, tal vez a través de este medio, pero bueno, al fin. No sé cómo estás durmiendo últimamente, cuáles son las situaciones que te desvelan, pero no solamente las dificultades pueden traer problemas para dormir. Tal vez una decisión que uno tiene que tomar, o el dolor y la tristeza, o alguna situación difícil por la que uno está atravesando. Y entonces el dormir puede ser una de tus peores pesadillas. Porque justamente ahí comienzan nuestros pensamientos a reflexionar y a dudar de la palabra de Dios. Y hago mías las palabras del salmista. El salmista también estaba en su cama sin poder dormir y dice: ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas? Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y hablando de la memoria, en estos días estuve leyendo el libro de Deuteronomio. Y allí está Moisés, viejito, ya ancianito, frente al pueblo, el pueblo acampado en los campos de Moab, están justo por entrar a la tierra prometida. Esa tierra que fue prometida a Abraham hace tantos años antes, pero ahora se está por cumplir. Y Moisés, anciano, dice uno de sus últimos discursos frente al pueblo. Y en ese discurso, quiero que juntos lo leamos, una pequeña porción, justamente habla de esto. Les recuerda el pasado. Y quiero invitarte en Deuteronomio 2, versículo 7. Vamos a leer, dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Dios ha estado. Dios te ha bendecido. Dios conoce el caminar por este gran desierto. Dios te acompañó 40 años. Dios nunca se ha ido. Dios nunca ha dejado que nada te falte. La presencia de Dios siempre estuvo. Y esta es la verdad que quiero compartir en este momento. Hermanos, la presencia de Dios siempre estuvo con Israel, con su pueblo. La presencia de Dios siempre está con sus hijos. Y en nuestra vida cristiana, ¿cómo andamos? Si yo pienso en el pasado, bueno, el Señor estuvo desde el momento en que nací. Cuando sufrí aquel accidente, cuando fui operada, cuando viajo, cuando tuve ese problema tan grande. Pero también cuando me acuesto y duermo. Dios nunca me deja. Dios siempre está con sus hijos. Y la historia de Israel, la historia pasada de Israel, le tenía que recordar al pueblo quién era Dios, que siempre había estado con ellos, y les tenía que ayudar a enfrentar el presente y el futuro que se avecinaba. La presencia de Dios siempre estuvo y siempre va a seguir estando. Porque Dios no cambia. Dios es fiel, cumple su palabra y pasa el tiempo y Él siempre es el mismo. Si antes hizo buenas cosas por sus hijos, hoy las hará y mañana también. Es difícil pensar en un Dios que no puedo ver físicamente, pero tengo que entender que la presencia de Dios, Dios mismo, está. No es como un amuleto de la suerte o algo mágico que está rodeándome. No, es Dios mismo, es su persona, es su revelación a través de todos los actos, de todas las bondades que hace con sus hijos. Entonces Moisés les recuerda, la presencia de Dios estuvo cuando Él ponía esa nube, esa columna de nube de día y de noche y nos guiaba. La presencia de Dios estuvo cuando las aguas amargas de Mara se transformaron en dulces,
Cuando salió agua de la roca en Refidim. La presencia de Dios estuvo cada mañana cuando te daba el maná y cada tarde las codornices. La presencia de Dios estuvo con nosotros cuando nuestra ropa no envejeció estos 40 años. La presencia de Dios estuvo cuando nos dio las leyes para poder vivir bien, para ser bendecidos, para ser felices. La presencia de Dios estuvo cuando fuimos desobedientes, rompimos el acuerdo que habíamos hecho con Dios y Él nos perdonó. La presencia de Dios estuvo y está. Miren, la tierra de Canaán, su promesa se ha cumplido. La presencia de Dios estuvo con Israel y por eso cuando Moisés y el pueblo estaban en Sinaí, Moisés le había dicho a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque había que atravesar un camino largo y difícil, el desierto. Y si ellos no iban con Dios, o Dios no iba con ellos, el viaje iba a ser difícil, iba a ser casi imposible, o iba a terminar en muerte. Es así nuestra vida. Si Dios no está en nuestra vida, es muy difícil nuestro transitar. Es cierto, la verdad es que Dios está con nosotros. Pero ¿cuál es la condición? Y el pueblo tuvo que aprender en ese diario caminar en el desierto de que si la presencia de Dios estaba con ellos, ellos estaban frente a un Dios santo. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas demanda santidad. La santidad no es algo que se gana o es una condición que se tiene. La santidad es un cambio de vida. La santidad es ser apartados y seguir a Dios, estar apartados para Dios. Es un gran desafío, es vivir un proceso de aprendizaje y de preparación para poder encontrarnos con nuestro Dios. Ser receptores de la presencia de Dios en nuestras vidas es de alguna manera restaurar nuestra condición delante de Dios, porque nuestros delitos y pecados nos han separado del Señor. Él es santo. Para tener a Dios en mi vida tiene que ser transformada por Él. Dios quiere estar presente en nuestras vidas. Él nos está buscando. Dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, si bajo al mar, o aún en la noche tú estás conmigo. El Señor todo lo conoce. No nos podemos escapar de Él. No podemos hacer como Jonás, que tomó un barco y se fue al otro lado, pensando que Dios no lo iba a encontrar. Nada y nadie escapa de la presencia del Señor. Él nos busca, Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre, nos conoce en profundidad. Y Él está deseándonos, nos anhela. Él quiere conducirnos por el camino de la vida eterna. Dios nos busca y es de pura gracia y por su gran misericordia. Nosotros no reunimos las condiciones para ser elegidos. No hay ninguna cualidad que nos permita ser rescatados por el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo, solo por la gracia de Dios. Ustedes, dice Pablo, fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación es un regalo de Dios. Ahora, unidos en Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Justamente Jesús les decía a sus discípulos: si me aman, tienen que obedecer mis mandamientos. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y viviremos con Él. Pablo va a repetir en ese versículo tan conocido por todos nosotros, de Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en Jesucristo. Él fue el que me amó y murió para salvarme. Y sigue diciendo: ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el Espíritu del Hijo en ustedes.
Así que la condición para que la presencia de Dios sea efectiva en nuestra vida es que nosotros tenemos que tener fe en Jesucristo, aceptarlo como único Salvador y Señor, y vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. La presencia de Dios entonces se va a manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Querés tener esta clase de experiencia con el Señor? Entonces recibilo en tu vida. Aceptá a Jesús como Salvador y como Señor, y la presencia de Dios mismo estará en tu vida. ¿Cuál es el resultado de tener a Dios conmigo o a Dios en mí? Bueno, es hermoso en primer lugar saber que Dios está conmigo todo el tiempo y también vive dentro de mí. A Moisés Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Jesús mismo nos dice hoy: a todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, yo les daré descanso. Así que qué hermoso, qué alivio poder saber que no importa si tengo algún problema, si he perdido el trabajo, si un amigo mío se ha mudado, si he perdido un ser querido o cualquier situación difícil que me toque atravesar. Con Dios todo se vive y se ve diferente. Así que si querés paz en tu vida, entregale todas las cosas al Señor. El salmista también dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A pesar del dolor, a pesar de la situación difícil o de la angustia que estemos atravesando, tener a Dios nos trae mucho placer, mucha dicha, mucho gozo. Porque es una felicidad que no depende de las circunstancias, sino que está anclada en nuestro Dios que nos da esperanza. Así que realmente, aunque la vida sea toda una aventura y vivir cada día sea un desafío, cuando las cosas no van bien, tal vez tu hijo se ha vuelto rebelde, tal vez estoy teniendo un trabajo muy difícil, tengo que empezar algo nuevo y me cuesta, tal vez estoy aislado y me siento solo. Bueno, no tengo que preocuparme. Puedo recordar uno de mis pasajes favoritos, que es el de Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa dónde estés, ni qué estás haciendo, ni cómo estás, Dios estará contigo. Siempre la compañía de Dios es la mejor. ¿Por qué? Porque Él es mi mejor amigo. Dio su vida para salvarme, porque me ama. Él me da también valor para enfrentar mis más duras batallas. Todos conocemos ese versículo de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que si tu batalla es la tentación, Él te da la salida. Si el problema es la adversidad, Él hace todas las cosas para nuestro bien, porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si estás en medio de una aflicción, Él te va a dar paz. Dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, la presencia de Dios me va a dar el descanso, la compañía que necesito, el valor para enfrentar las cosas y el gozo sin medida de tenerlo a Él. No hay regalo más grande que tener al Señor en nuestras vidas. Y al principio nosotros recordábamos uno de los últimos discursos de Moisés, y quiero ir a Deuteronomio 4, versículo 9. Porque Moisés le sigue diciendo a Israel: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Entonces, no solamente les recuerda a Moisés las grandes obras de Dios del pasado, sino que ahora le dice al pueblo
Ténganlas presentes siempre y repítanlas a sus hijos y a sus nietos. La pregunta es, ¿por qué había que seguir recordando y repitiendo esos hechos, esas experiencias que marcaron tanto la vida del pueblo durante esos 40 años en el desierto? Bueno, dice la Biblia, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. La presencia de Dios ha marcado mi vida, la ha transformado, me ha cambiado mi manera de pensar y de ver las cosas. Ahora puedo caminar con Dios en fe, ahora tengo esperanza, ahora puedo seguir adelante, ahora sé que no estoy solo. Pero esa experiencia que yo he vivido, otros también las tienen que ver, ¿sí? Mi testimonio tiene que ser un testimonio viviente, que lo que yo diga sean alabanzas al Señor porque siempre estuvo conmigo, y que lo que los demás vean es una vida llena de la presencia del Señor, que confíe en su Dios y que siga adelante. Que la generación venidera y todos los que nos rodean puedan ver esto en nuestros corazones, que puedan escucharlo de nuestros labios, pero también ver cómo vivimos caminando con el Señor. Quiero terminar recordando a ese salmista desvelado en su cama en la noche, dudando, confundido, quejándose, diciendo, ¿qué pasa que Dios no me ayuda? Bueno, él al final dice, recuerdo todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras pasadas. ¿Y qué recuerda? Que siempre estuviste conmigo, que nunca has dejado de bendecirme, que nunca me ha faltado nada, que conoces este gran recorrido durante mis desiertos, que nunca me has dejado. Porque Jesús me ha prometido, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré.